Yo permanecí sola en el funeral de mi hijo, todavía aturdida por el silencio que deja una pérdida así. Al día siguiente, su exesposa apareció exigiendo su casa, pero ni siquiera podía imaginar lo que mi hijo me había dejado. Lo que encontré no solo arruinó sus planes, también lo cambió todo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás escuchando. Mis nudillos se habían puesto blancos contra la oscura madera del banco. Me di cuenta de esto como quien nota, sin pensar, que el zapato de un desconocido se ha desatado. La voz del ministro me llegaba amortiguada. Algo sobre que Nelson se había ido demasiado pronto. 40 años. Apenas suficiente. Pero yo no estaba escuchando las palabras. Estaba contando los asientos vacíos. 7 personas además de mí. Solo 7 personas habían venido a despedirse de mi hijo. La primera fila se abría como un hueco donde Rebecca y Emma deberían haber estado sentadas. 18 años. Suficiente edad para recordar a su abuelo. Suficiente edad para despedirse de su padre. Pero Laura se había asegurado de que no estuvieran allí. Ahora lo entendía con la misma frialdad analítica que antes reservaba para desmenuzar contratos en las salas de juntas. La tapa del ataúd se cerró con un sonido que parecía poner punto final a una oración. Después di la mano a la gente porque eso es lo que se hace. Mike Chen había trabajado con Nelson durante 8 años en la firma de ingeniería. Me estrechó la mano con fuerza, los ojos húmedos. La señora Patterson, del vecindario de Nelson en Portland, trajo una fuente de comida envuelta en papel de aluminio. Otros 2 colegas cuyos nombres se me escaparon. El ministro con su rostro de simpatía ensayada. Todos intentando llenar un silencio que no podía llenarse. El restaurante después era uno de esos sitios familiares con luces demasiado brillantes y menús plastificados. Éramos 6 sentados en una mesa larga, picoteando comida que nadie quería. Observé a Mike empujar el arroz por el plato, construyendo pequeños muros y luego aplastándolos. Algo lo inquietaba. Se acercó a mí cuando me estaba poniendo el abrigo para irme. Señora Green, su voz bajó un tono. No sé si debería decir esto, pero... Entonces dilo, respondí, manteniendo la voz firme, aunque ya me había preparado para recibir un golpe. Nelson mencionó que Laura no dejaba que las niñas la visitaran. Les dijo a personas del colegio que usted era poco confiable. Esa fue la palabra que usó. La taza de café en mi mano izquierda tembló apenas. La dejé con cuidado sobre la mesa. Un pequeño terremoto contenido. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. El rostro de Mike se arrugó con algo parecido a culpa, aunque él no tenía ninguna. Al menos 2 años, señora. Tal vez más. Gracias por decírmelo, Mike, dije con sinceridad. Nelson tuvo suerte de tenerte como colega. Rechacé la oferta de la señora Patterson de seguirme hasta casa para asegurarse de que estuviera bien. Necesito conducir para pensar, le dije. Y era verdad. La carretera se extendía frente a mí bajo el atardecer. 2 horas de asfalto y líneas pintadas entre Bend y Portland y de vuelta. Hacía ese recorrido todos los meses para ver a Nelson antes del divorcio. Antes de que la maquinaria de Laura empezara a girar. 2 años de mentiras. 2 años separando a Rebecca y Emma de su abuela. Esto no era duelo. Esto era estrategia. Laura lo había planeado mucho antes de la muerte de Nelson. La parada de descanso apareció a mi derecha cerca del marcador de milla 47. Entré, apagué el motor y me quedé en silencio total durante 10 minutos. El volante estaba frío bajo mis manos. El único sonido era mi respiración y el tic del metal enfriándose bajo el capó. Me permití esos 10 minutos para sentir el peso de todo. Nelson muerto. Mis nietas enseñadas a olvidarme. Una nuera que había convertido a mi familia en un arma. Luego encendí el motor y conduje a casa. Mi casa en Bend estaba exactamente como la había dejado esa mañana. Una pequeña vivienda estilo craftsman con vista a las montañas,
el tipo de lugar donde uno se jubila tras 35 años en salas de juicio y solo quiere silencio. Entré por la puerta lateral, dejé mis llaves en el cuenco de cerámica que Rebecca me había hecho en kinder, colgué mi chaqueta negra sobre la silla. La tarjeta de cumpleaños seguía en mi escritorio, donde la había mantenido durante 3 años. La cuidadosa letra de Rebecca en 2º grado. Te quiero, abuela. Gracias por el kit de ciencia. Había dibujado a las dos mirando por un microscopio, ambas figuras de palitos con sonrisas enormes. La guardé con cuidado en el cajón del escritorio y lo cerré con un clic suave. Mi reflejo apareció en la ventana oscurecida. Una mujer de 63 años, camisa blanca, rostro marcado, la mandíbula tensa de una manera que no lo estaba esa mañana. El funeral había enterrado a Nelson. Pero algo más había nacido en aquel restaurante iluminado de más y un café frío acompañado de una verdad revelada a regañadientes. Encendí mi portátil, creé una nueva carpeta y la titulé simplemente Asuntos de la herencia. El cursor parpadeó esperándome. Basta, dije en voz alta, y mi voz sonó distinta a como había sonado en años, más firme, más segura. Afuera empezó a caer la primera lluvia. 2 días de silencio pasaron antes de que ella llamara. Había pasado esos días como solía enfrentar el inicio de un caso, reuniendo información, revisando lo que tenía a mi alcance, preparando la mente. Los estados de cuenta de Nelson de la cuenta conjunta antes del divorcio. Copias de la escritura de la propiedad que yo misma le ayudé a presentar cuando compró la casa en 2015. El decreto de divorcio del 2023 que llegó a mi buzón con una breve nota de Nelson. Ya está, mamá. Las niñas están a salvo. Las niñas no estaban a salvo. Eso ya lo sabía. La funeraria había llamado una vez para confirmar los arreglos finales. Yo había autorizado la cremación y aprobado las copias del certificado de defunción. Nadie más se había puesto en contacto conmigo. Esperaba que Laura hiciera su jugada. No esperaba que fuera tan pronto. Cuando el teléfono sonó a las 9 de la mañana de ese jueves, su nombre apareció en la pantalla como un diagnóstico. Dejé sonar 2 veces antes de contestar. Sí, dije. Norberta. Tenemos que hablar sobre la herencia de Nelson. Su voz era profesional, afilada, sin saludo ni condolencias. Hay asuntos legales que requieren atención inmediata. No sabía que participarías en asuntos de la herencia, Laura. Una pausa breve, como una respiración contenida. La casa era propiedad conjunta. Tengo derechos. Mi abogado te lo explicará todo. Vendrán aquí esta tarde, respondí. A las 2, dije, y colgué antes de que pudiera contestar. 3 horas. Tenía 3 horas para prepararme. Organicé mi estudio como solía preparar las salas de conferencia antes de una negociación. Bloc de notas, bolígrafo, jarra de agua, las sillas colocadas deliberadamente. Los visitantes se sentarían de espaldas a la ventana que daba al oeste, con el sol de la tarde directo en los ojos. Yo me sentaría con la luz detrás, pudiendo ver cada expresión, cada gesto involuntario. Puse mi teléfono sobre el escritorio, en modo silencioso pero grabando. Había aprendido hacía décadas que la gente revela más de lo que planea cuando cree tener el control. Exactamente a las 2 en punto, una camioneta blanca y costosa entró por mi camino de grava. Laura salió primero, vestida con un traje color carbón que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual. Su hermano Saúl la siguió. Lo había visto una vez en la boda de Nelson. Recordaba que era ruidoso y territorial. También llevaba un traje demasiado fino para alguien que trabajaba en la construcción. El tipo de traje que alquilas para aparentar importancia. La tercera persona era más joven, quizá unos 35 años, cargando un maletín como si fuera un escudo. El abogado. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Bonito lugar tienes aquí, comentó Saúl, dejando que su mirada se deslizara detrás de mí hacia el interior de la casa. Silencioso, aislado. Lo prefiero así, respondí con calma. Menos interrupciones. Los guié hasta el comedor.
Los tacones de Laura golpeaban mi piso de madera con una precisión casi mecánica. El abogado, Hendricks, así se presentó, extendió papeles sobre mi mesa con la eficiencia de quien lo ha hecho miles de veces. Saúl se colocó detrás de la silla de Laura, brazos cruzados, intentando intimidar. Señora Green, como puede ver, dijo el abogado, la propiedad ubicada en el 2847 de Maple Drive, Portland, fue adquirida durante el matrimonio en el año 2015. Hendricks tocó la escritura con un dedo. Oregón es un estado de bienes gananciales. A pesar del divorcio en el año 2023, la escritura nunca fue modificada. Examiné los documentos, pasando las páginas con una lentitud deliberada. Nelson había contratado a un abogado para el divorcio, uno competente, si recordaba bien. Esto parecía una omisión demasiado evidente. Nelson tuvo un abogado para el divorcio, dije. Esto es inusual. Laura se inclinó hacia adelante, con una expresión que rozaba la condescendencia. Tu hijo no era precisamente detallista, Norberta. A diferencia de algunas personas, él confiaba en quienes tenía alrededor. La indirecta era sutil, pero intencionada. La registré mentalmente. Mira, sé que todo esto es complicado para ti, continuó Laura con ese tono que la gente usa cuando cree estar explicándole algo a alguien lento. Las leyes sobre herencias han cambiado mucho desde que tú ejercías. Si es que alguna vez hiciste derecho de propiedad. Ejercí derecho corporativo durante 35 años, respondí. Conozco los contratos, las estructuras de propiedad y la autenticación de documentos. Saúl cambió de postura, acercándose un paso más a mi silla. No tiene por qué ser difícil, anciana, gruñó. Laura tiene derecho a lo que le corresponde. Solo firma el reconocimiento. No retrocedí. No levanté la mirada hacia él. Mantuve mis ojos en los papeles, sin darle nada. No firmo documentos sin una revisión adecuada, dije. Tendrán mi respuesta a través de mi abogado dentro de una semana. El silencio que siguió tuvo textura, áspero e incómodo. Los dedos de Laura tamborilearon contra el borde de la mesa una vez, dos, tres. Hendricks recogió sus papeles con movimientos rápidos y nerviosos. La mandíbula de Saúl se movía como si estuviera masticando palabras que no lograba escupir. Laura se levantó de golpe. Una semana, Norberta. Después presentaremos las reclamaciones formales. Esto puede ser fácil o difícil. Tú decides. Yo también me puse de pie, devolviéndole la mirada con la misma serenidad firme que usaba con los abogados rivales que creían tener ventaja. Siempre he preferido lo minucioso sobre lo fácil. Escucharás de mí. Observé desde la ventana frontal cómo la camioneta deportiva retrocedía por mi entrada, la grava crujiendo bajo los neumáticos caros. Solo cuando el vehículo desapareció al girar el camino, regresé a la mesa. Los documentos seguían allí, extendidos como evidencia en la escena de un crimen. Fotografié cada página con mi teléfono, amplié firmas, sellos notariales, fechas. Todo parecía legítimo. El contrato de compra del año 2015. Los documentos posteriores al divorcio indicando que la escritura no había cambiado. La reclamación de Laura sobre la mitad del valor de la propiedad parecía, en apariencia, legalmente sólida. Pero algo me inquietaba. ¿Por qué esperar 2 días después del funeral? ¿A qué venía la reunión apresurada, la presión, la torpe intimidación de Saúl? ¿Qué temía Laura que yo descubriera si me daban demasiado tiempo? Me recosté en la silla. La luz de la tarde entraba inclinada por las ventanas, volviendo todo de un tono ámbar, piezas sueltas de un rompecabezas cuyo dibujo aún no podía ver. Está desesperada, dije en voz alta al cuarto vacío, probando las palabras. La pregunta es, ¿por qué? Mañana empezaría a buscar respuestas. A la mañana siguiente estaba sentada frente al escritorio del señor Thompson, carpeta manila en mano. Fotografías de los documentos de Laura ordenadas con cuidado. Había llamado a su oficina a las 8, conseguido una cita a las 10 y llegado 15 minutos antes.
La recepción olía a cuero viejo y cera para muebles, el olor propio de un despacho de larga trayectoria. La oficina del señor Thompson daba al centro de Bend, la luz matinal entrando en líneas precisas entre las persianas verticales. Deslicé las fotografías sobre su escritorio de caoba, observando su rostro como antes observaba a los abogados contrarios en las declaraciones juradas, buscando la señal, el leve destello que indicara que algo estaba mal en esos papeles. Su expresión no cambió. Señora Green, parecen completamente legítimos, dijo, ordenándolos cronológicamente: escritura, certificado de matrimonio, decreto de divorcio, tasación actual. Todo está en orden. Se me tensaron los dedos en el reposabrazos. Estos documentos, tiene que haber algo mal. La línea de tiempo, las firmas, lo que sea. Los he revisado a fondo, respondió Thompson, quitándose las gafas de lectura y dejándolas junto a las fotografías. Ojalá tuviera mejores noticias. Nelson no habría dejado esto sin resolver, insistí. A veces las situaciones personales nublan el juicio, dijo Thompson en un tono cargado de experiencia. Incluso para la gente cuidadosa. Sacó un bloc legal y comenzó a escribir. La ley de Oregón es clara. La propiedad adquirida durante el matrimonio es un bien ganancial. Sin un lenguaje explícito en el divorcio transfiriendo su parte a Nelson, ella retuvo su 50%. Así que esperó, dije, más duro de lo que pretendía. Esperó a que él muriera para reclamar lo que sabía que era suyo. Eso no es ilegal, respondió Thompson. Se podría decir que es estratégico. Me sostuvo la mirada. Poco ético, quizá. Pero no criminal. Giró el bloc hacia mí. Columnas de números escritos con letra clara. ¿Y si peleamos de todos modos? ¿Si impugno la validez de su reclamación? ¿En qué fundamento? Respondió él, golpeando suavemente el papel con el bolígrafo. Los documentos son auténticos. Argumentaríamos tecnicismos, y a los jueces no les agradan los tecnicismos. Podría gastar $50,000 para, tal vez, retrasarla 6 meses. Tal vez. La cifra quedó flotando entre nosotras. 45,000, 60,000 como mínimo. Acercó el bloc y observé su letra, 2 líneas subrayando la palabra mínimo. Entonces, ¿no hago nada? Aceptas la realidad, dijo Thompson, recostándose. Lo siento. A veces la ley no ofrece justicia, solo resultados. La reunión terminó a las 11:30. Crucé hasta mi coche bajo un sol brillante que parecía fuera de lugar, demasiado alegre para la noticia que acababa de recibir. Me senté tras el volante, pero no encendí el motor. Solo mis manos sobre el cuero, mi respiración constante, asimilando esta primera derrota real. Thompson tenía razón en algo. Combatir la reclamación de Laura agotaría mis recursos sin lograr nada. Pero aceptarlo se sentía como traicionar la memoria de Nelson, como admitir que mi hijo había sido superado por una mujer que había convertido a sus propias hijas en armas contra él. El trayecto a casa tomó 15 minutos. Intenté preparar la cena alrededor de las 5, pero la abandoné a mitad. Preparé café en su lugar, amargo y negro. Me quedé de pie junto a la ventana de la cocina, observando cómo la oscuridad se extendía por el valle bajo mi casa. Cuando el teléfono sonó a las 6 y el nombre de Laura apareció en la pantalla, el momento se sintió inevitable. Dejé sonar una vez, 2, 3, y contesté. Supongo que ya hablaste con tu abogado, dijo ella, con ese filo de victoria que le había escuchado el día anterior, ahora aún más marcado. Sí, respondí. Entonces entiende la situación. Te estoy ofreciendo una solución limpia. 3 días, Norberta. Acepta transferir la mitad de Nelson a mi nombre y evitamos ir a juicio. Mantuve la voz neutra, sin emoción. ¿Y si no? Entonces presentaré una reclamación formal de la herencia. Cada bien, cada cuenta, cada objeto dentro de esa casa sería inventariado y evaluado. Tendría derechos legales sobre todo durante la sucesión. Su elección, cooperar ahora o pelear y perderlo todo. 3 días.
72 horas para decidir si entregaba la propiedad de Nelson a la mujer que me había borrado sistemáticamente de la vida de mis nietas, la misma mujer que le dijo a Mike que Nelson estaba frustrado, atrapado, incapaz de ver a su propia madre porque su exesposa había convencido a todos de que yo era poco confiable. Te daré mi respuesta en 3 días. Buena elección, dijo ella. Y la satisfacción se filtró por la línea como un veneno cálido. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Nunca lo hago, respondí, y colgué. La casa cayó en su silencio vespertino. Dejé el teléfono sobre la encimera, vacié el café frío en el fregadero y observé mi reflejo en la ventana oscura. 63 años. Abogada retirada. Viuda. Madre de un hijo muerto. Abuela de niñas que habían sido enseñadas a olvidarme. Laura pensaba que había ganado. Thompson creía que yo aceptaría la realidad. Incluso Nelson, al parecer, decidió no pelear. Pero algo me pinchaba por dentro, el mismo instinto que solía despertarme a las 3 de la madrugada durante casos complejos, diciéndome que algo se me había escapado en la documentación. Laura estaba demasiado confiada, su cronograma demasiado agresivo. Aquella reunión en mi casa con Saúl y el abogado, la desesperación mal disimulada bajo su condescendencia. Está demasiado confiada, dije en voz baja en la cocina vacía. Las personas demasiado confiadas cometen errores. Tenía 3 días para responder. Los usaría. A la mañana siguiente salí antes del amanecer. El sueño había sido superficial, interrumpido por fragmentos de memoria. Nelson de niño aprendiendo a montar en bicicleta. Nelson con su toga de graduación, el diploma de MBA en la mano. Nelson en su boda, con Laura sonriendo a su lado, ambos tan jóvenes y seguros. A las 5 de la mañana renuncié al descanso. Cargué unas cajas de cartón vacías en la parte trasera de mi camioneta y tomé la carretera 26 hacia el oeste. El amanecer rompía sobre las montañas Cascade mientras conducía, derramando luz dorada sobre los picos nevados. La autopista estaba casi vacía a esa hora, solo yo y unos pocos tráileres arrastrando carga hacia Portland. 2 horas de asfalto y líneas pintadas. Tiempo para pensar en lo que esperaba encontrar. La casa de Nelson estaba en el número 2847 de Maple Drive, una modesta vivienda estilo Craftsman en un vecindario de casas similares construidas en los años 50. La última vez que la visité fue hace 3 años, antes de que la maquinaria de Laura girara por completo, antes de que el divorcio convirtiera cada interacción en una negociación. La casa se veía más pequeña ahora mientras entraba en la entrada, como si hubiera menguado. Las ventanas de las casas vecinas dejaban ver actividad matutina, luces de cocina, figuras moviéndose detrás de las cortinas. Pero la casa de Nelson parecía abandonada. Un lugar donde el tiempo se había detenido. Abrí la puerta principal con la llave que Nelson me había dado años atrás. El clic resonó en la quietud de la mañana. Entré, cerré con seguro, vieja costumbre de abogada cautelosa, y me quedé en el recibidor escuchando cómo la casa parecía exhalar a mi alrededor. La cocina aún tenía platos en el fregadero de antes de que muriera. Una taza de café, un cuenco de cereal, restos de una rutina matinal ya extinguida. Los muebles de la sala permanecían intactos, el sofá, el televisor, el estante. Pero las paredes mostraban rectángulos de pintura más clara donde antes colgaban fotos familiares. Laura ya había estado allí, llevándose lo que quería, borrando evidencia de la vida que Nelson había construido. Me moví por las habitaciones como si estuviera documentando una escena de crimen, y quizá lo era, abriendo armarios, revisando cajones, registrando lo que quedaba y lo que ya no estaba. El dormitorio de visitas, donde Rebecca y Emma dormían durante sus fines de semana allí, estaba vacío, solo un armazón de cama y paredes desnudas. La oficina de Nelson estaba al fondo de la casa, una habitación convertida con una ventana que daba al patio trasero. Su escritorio seguía ordenado, el archivador cerrado con llave. La computadora había desaparecido. Laura la había tomado, seguramente buscando registros financieros. Los certificados en la pared seguían allí,
su título de ingeniería, licencias profesionales, una foto enmarcada de las niñas tomada 2 años atrás. El estante de libros contenía manuales técnicos, revistas especializadas, algunas novelas. Y allí, en la repisa del medio, el regalo de graduación que le había dado en el 2011, un reloj de escritorio antiguo, de latón y nogal, elegante en su sencillez. Lo tomé entre las manos. Sentí el peso de los recuerdos. Nelson abriendo la caja en su cena de graduación del MBA, riéndose sorprendido, prometiendo mantenerlo en su escritorio donde quiera que la vida lo llevara. El reloj había dejado de funcionar hacía años, pero él lo conservaba de todos modos. Excepto que el peso era incorrecto. Más pesado de lo normal. Le di la vuelta y examiné la base. Un pequeño compartimento que no estaba allí originalmente, tan bien encajado que casi lo pasé por alto. El mecanismo cedió con un clic suave. Dentro, envuelta en papel blanco, una memoria USB. Y en el papel, con la letra de Nelson. Mamá. El aire se me quedó atrapado en el pecho. Regresé al escritorio, saqué mi portátil del bolso e inserté la unidad USB con dedos que querían temblar, pero no lo hicieron. Un archivo. Un solo vídeo, grabado con la cámara del teléfono, fechado una semana antes de la muerte de Nelson. Presioné play. Nelson apareció en pantalla, sentado precisamente en esa oficina. La luz del atardecer entraba por la ventana detrás de él. Se veía cansado, mayor de lo que sus 40 años indicaban, pero sus ojos tenían determinación. Reconocí esa mirada, la misma que tenía de niño cuando se enfrentaba a un abusador en el patio del colegio. Mamá, si estás viendo esto, es porque ya no estoy, comenzó. Siento que haya llegado a esto. Debí ser más fuerte. Debí luchar más. Pero necesito que termines lo que yo empecé. Su voz llenó la oficina vacía, tan familiar que dolió. Laura cree que ganó con la casa. Déjala creerlo. No sabe que he estado documentándolo todo. Cada cuenta oculta, cada recibo falsificado que usó en el divorcio, cada mentira que dijo. Lo encontré todo. Me incliné hacia adelante, los codos sobre el escritorio, el rostro iluminado por el resplandor de la pantalla. Collier Bank, centro de Portland. Caja de seguridad número 1987. Ese era nuestro número de apartamento, ¿recuerdas? Antes de que mamá muriera. El código es 11987. Todo está allí. Estados de cuenta, correos, grabaciones, suficiente para destruirla legalmente. En el vídeo, Nelson hizo una pausa y se frotó la cara con ambas manos. Cuando volvió a mirar a la cámara, su expresión había cambiado, más suave. Sé que permití que ella nos mantuviera separadas. Tenía miedo de perder por completo a las niñas. Fue cobarde. Lo sé. Siento no haberme enfrentado a ella antes. Siento muchas cosas. Sentí como mi mandíbula se tensaba, los músculos en mi cuello endureciéndose. Tú me enseñaste que la justicia importa más que la paz, continuó. Lo olvidé por un tiempo. No la dejes salir impune, mamá. Ella cuenta con que estés demasiado destrozada por el duelo como para pelear. Demuéstrale que eligió a la familia equivocada para traicionar. La pantalla se volvió negra. Me quedé inmóvil varios minutos, escuchando únicamente mi respiración en la oficina silenciosa. La voz de mi hijo seguía resonando en mi mente. La primera vez que lo escuchaba desde el funeral. El último mensaje que me dejaría. Finalmente, retiré la unidad USB, cerré el portátil y me puse de pie. Miré la oficina una vez más, el escritorio donde él se sentaba. La ventana donde la luz de la tarde caía sobre sus hombros. El estante que guardaba su último secreto. Pasé la mano sobre la superficie del escritorio, donde sus manos debieron apoyarse mientras grababa. La madera suave estaba desgastada en los bordes por años de uso. Lo haré, hijo, dije al cuarto vacío. Te lo prometo. El banco abría a las 9. Tenía 45 minutos.
Llegué 20 minutos antes de la apertura. El trayecto desde la casa de Nelson había tomado 15 minutos entre el tráfico matutino, pasando por tiendas de ladrillo y cafeterías que apenas estaban subiendo sus persianas metálicas. Aparqué frente a la sucursal principal de Columbia Bank. Un edificio de granito, ventanas altas y detalles de bronce que transmitían permanencia y seguridad. La memoria USB pesaba en el bolsillo de mi chaqueta, como si aún llevara la voz de Nelson resonando. Caja 1987. Código 1987. Todo lo que necesitas. Mientras esperaba, repasé lo que sabía. Nelson había reunido pruebas de los delitos de Laura, registros financieros, correos, evidencia de que manipuló el divorcio. La pregunta era si eso sería suficiente, si la estrategia final de mi hijo realmente podría funcionar. A las 9 en punto, las puertas de vidrio se desbloquearon. Crucé la calle y entré al vestíbulo de mármol, con techos altos y un silencio casi reverencial. La sección de cajas de seguridad ocupaba el lado izquierdo de la planta principal, separada por un mostrador de caoba. Una joven con una placa que decía Jessica levantó la vista cuando me acerqué. «Necesito acceder a la caja 1987», dije. «Por supuesto». «¿Me permite su nombre e identificación?» Deslicé mi licencia de conducir sobre la superficie pulida. «Norberta Green. Soy la ejecutora de la herencia del titular». Sus dedos se movieron sobre el teclado, ojos fijos en la pantalla. Una breve vacilación, seguida de esa expresión neutral que los empleados bancarios dominan cuando surge un inconveniente. «La caja está registrada a nombre de Nelson Green. Sin la llave física, necesitaré prueba de su estatus como ejecutora o una orden judicial». «Nelson era mi hijo», respondí con voz firme, objetiva. «Falleció hace 2 semanas. Tengo el código secundario que él me dejó. Permítame consultar con mi supervisora sobre el protocolo del código». Jessica desapareció por una puerta lateral, dejándome sola en el mostrador. El banco continuaba con su rutina tranquila. Una pareja de edad avanzada en la ventanilla. Un hombre de traje depositando cheques. Gente ocupada en sus transacciones cotidianas mientras yo esperaba para abrir la prueba del fraude de mi hijo. Jessica regresó acompañada de una mujer mayor, cabello plateado recogido en un moño impecable. Su placa decía, «Señora Chen, gerente de sucursal». «Señora Green, lamento su pérdida», dijo con una simpatía ensayada, aunque sus ojos me evaluaban con rigor profesional. «El código puede servir como autorización si puede demostrar su relación con la titularidad fallecida». «¿Tiene documentación?» Saqué del bolsillo interior el programa del funeral. El nombre de Nelson. Mi nombre como madre sobreviviente. Mi credencial del Colegio de Abogados de Oregón, estableciendo mi credibilidad legal. Nelson dejó el código específicamente para que yo lo encontrara. La señora Chen examinó los documentos, luego mi rostro. Finalmente asintió. «Será suficiente». «¿Cuál es el código?» 1987. Me indicó que la siguiera. Pasamos por una puerta de seguridad hacia la bóveda, una sala climatizada con paredes revestidas de cajas metálicas del piso al techo. La caja 1987 estaba a la altura de mi cintura, de tamaño medio. La señora Chen la abrió con la llave maestra del banco y luego introdujo el código en el teclado digital instalado al lado. Una pausa, una luz verde, el clic mecánico del cerrojo liberándose. La puerta metálica se abrió. Dentro había un único sobremanila, grueso, repleto de documentos. «La llevaré a una sala privada», dijo la señora Chen, levantando el sobre con ambas manos. La sala era pequeña, sin ventanas, equipada solo con una mesa y 2 sillas. Colocó el sobre frente a mí. «Tómese el tiempo que necesite. Presione el botón de llamada cuando termine». La puerta se cerró con un suave clic. Yo quedé sola con el último legado de mi hijo. Abrí el sobre con cuidado, como si pudiera desintegrarse entre mis dedos. El primer elemento era una carta manuscrita en papel legal amarillo.
La letra precisa de Nelson ocupaba 2 páginas. Mamá, lamento no haberte contado esto en persona. Tenía miedo, y la vergüenza me mantuvo en silencio. Pero si estás leyendo esto, mereces saber la verdad. Seguí las líneas con el dedo mientras leía. Nelson explicaba cómo había descubierto los planes de Laura al revisar estados bancarios antiguos durante el divorcio. Cómo había rastreado el dinero, recopilado evidencia, documentado todo. Porque había decidido dejar la trampa de la casa en lugar de exponerla de inmediato. Descubrí lo que Laura hizo hace 6 semanas. El dinero que ocultó, los recibos que falsificó, su plan con Saúl para quedarse con la casa. Pude haberla detenido entonces, exponer todo en el divorcio. Pero entendí algo mejor. Deja que crea que ganó. Que reclame la casa. Luego golpéala con la evidencia de fraude cuando piense que está a salvo. Le deberá más de lo que vale la casa. Detrás de la carta había estados de cuenta de la cuenta conjunta en Pacific Northwest Bank. Transacciones fechadas el 12 de octubre de 2022, 6 meses antes de que Laura presentara la solicitud de divorcio. Monto de la transferencia, $340,000. Destino, Laura Marie Weaver. Cuenta personal en otra institución. Fotografié el estado bancario. Luego el siguiente documento. Impresiones de correos electrónicos entre Laura y Saúl discutiendo el plan de la casa. Un mensaje de Laura, fechado en marzo de 2023. Asegúrate de que Nelson no cambie la titularidad antes de que podamos asegurar lo que nos corresponde. Una vez que él esté fuera, la propiedad se mantiene conjunta. Solo tenemos que esperar. Más correos. Más evidencia de conspiración. Después, los recibos. Facturas de contratistas por un total de $180,000 por renovaciones de cocina, remodelación de baño, reparaciones estructurales. Cada una presentada en el tribunal de divorcio como deuda marital para inflar la reclamación de Laura. Reconocí el formato, membrete profesional, línea de gastos detallada, firmas. Parecían legítimos, excepto por la anotación de Nelson en tinta roja. Nunca realizado. Revisar registros del contratista. Registros telefónicos mostraban que Laura contactó a un abogado de divorcio 8 meses antes de decirle a Nelson que quería separarse. Entradas de calendario registraban sus reuniones con Saúl, con asesores financieros, con tasadores inmobiliarios. Todo documentando premeditación, planeación y fraude. Extendí los documentos sobre la mesa, organizándolos con la precisión de un caso legal en construcción. Estados bancarios en una columna, correos en otra, recibos en una tercera. Evidencia clasificada por tipo y peso probatorio. La casa valía $650,000. Laura había robado $340,000 antes del divorcio. Reclamado otros $180,000 en deudas falsas. Y ahora quería la mitad del valor de la propiedad, otros $325,000. Mi hijo había tendido una trampa. Laura pensó que ganar la casa equivalía a victoria. No sabía que reclamarla la expondría a responsabilidad por fraude superior a todo lo que intentó robar. La última línea de la carta decía: usa estos documentos para destruir su posición legal. No solo para impedir que obtenga la casa, sino para obligarla a devolver cada dólar que robó, más daños. No merece nada. Y mamá, protege a las niñas. Ellas son inocentes en esto. Pase lo que pase, asegúrate de que Rebecca y Emma estén a salvo de las consecuencias. Fotografié el último documento, 2 ángulos para mayor claridad, y luego devolví todo al sobre con cuidado. Tú preparaste la trampa, hijo, dije en voz baja a la habitación vacía. Ahora la activaré. Llamé a Thompson desde el estacionamiento, con el motor en marcha y el sobreasegurado en mi maletín en el asiento del pasajero. Necesito verte hoy. Encontré algo. Quizá escuchó el cambio en mi voz. El cambio de madre derrotada a abogada con munición. A las 2. Ven directamente aquí, había dicho Thompson. El trayecto de regreso a Bend tomó 2 horas. Me detuve una vez para cargar gasolina y comprar café.
Usé el tiempo en la carretera para organizar mentalmente la evidencia por categoría legal: fraude financiero, falsificación de documentos, conspiración, perjurio. Para cuando aparqué en el estacionamiento de Thompson a la 1:55, ya había construido el esqueleto de un caso capaz de hundir legalmente a Laura. La recepcionista me condujo directamente a su despacho. Thompson se levantó al verme entrar, examinando mi rostro en busca de pistas sobre lo que había cambiado desde nuestra reunión de 2 días atrás. Esta vez llevaba un maletín, no solo fotografías. Esta vez mi postura entera había pasado de defensiva a acusatoria. Coloqué el maletín sobre su escritorio, lo abrí y comencé a sacar los documentos en una secuencia precisa. Estados bancarios en una pila, correos electrónicos en otra, recibos falsificados formando una tercera columna. La evidencia visual de un fraude sistemático. La expresión de Thompson cambió de atención cortés a concentración aguda en cuanto reconoció lo que tenía frente a él. Se inclinó hacia adelante, buscando con el dedo la línea de la transferencia de $340,000 en el primer estado de cuenta. ¿De dónde salió todo esto? Mi hijo me lo dejó, respondí, deslizando la carta de Nelson hacia él. Sabía lo que ella había hecho. Simplemente no vivió lo suficiente para usarlo. Thompson se colocó las gafas de lectura y leyó la carta con cuidado. Cuando levantó la mirada, su postura había cambiado por completo. Hombros cuadrados, bloc legal ya en la mano, el bolígrafo avanzando. El abogado que antes recomendaba rendirse ahora veía un caso ganable. Estos estados muestran ocultamiento claro de activos, dijo. Cruceó fechas entre los diferentes documentos. Las transferencias ocurrieron 6 meses antes de que ella presentara la solicitud de divorcio. Eso establece premeditación. ¿Podemos probar que los recibos de renovación son falsos? Necesitaremos contabilidad forense, pero parecen falsificados. Los nombres de los contratistas, los formatos de factura. He visto recibos fabricados antes. Daniel Crawford puede verificarlo. Sacó su calculadora y comenzó a introducir cifras. $340,000 robados, multiplicados por 3 según los estatutos de fraude de Oregón, más 180,000 en recibos falsificados, más costos judiciales y honorarios legales. Escribió el número final y giró el bloc para que lo viera. Cifra, más de $1,020,000 como mínimo, con 2 líneas bajo la palabra mínimo. Ella espera una respuesta mañana, dije. ¿Peleo su reclamo sobre la casa o dejo que avance? Thompson entendió de inmediato. Deje que avance. Si mostramos nuestras cartas ahora, alegará que la evidencia está fabricada y nos tendrá meses atrapadas en Discovery. Pero si obtiene la propiedad mediante su reclamación legítima, entonces presentamos la demanda por fraude. No podrá fingir inocencia. Habría cometido perjurio en el proceso sucesorio. Pasamos la siguiente hora trazando la estrategia. El plazo de 3 días de Laura vencía mañana. Yo aceptaría sus términos y permitiría que presentara su reclamo por la casa. Ese proceso tardaría entre 30 y 45 días en el tribunal testamentario. Mientras tanto, Thompson prepararía la demanda por fraude, pero no la presentaría hasta que la reclamación de Laura fuera aprobada. Para entonces, Crawford habría documentado cada $1 robado. Necesito traer a Daniel Crawford, dijo Thompson, tomando el teléfono. Es caro. $350 por hora, pero es minucioso y su análisis resiste cualquier contrainterrogatorio. Contrátalo, respondí sin dudar. Quiero documentación tan exhaustiva que el propio abogado de Laura le recomiende llegar a un acuerdo. Thompson marcó y puso la llamada en altavoz. Daniel, necesito contabilidad forense para un caso de fraude matrimonial. Hay evidencia de $340,000 en transferencias ocultas. Documentación falsificada. ¿Puedes encargarte? La voz al otro lado sonaba segura, producto de años desentrañando finanzas sospechosas. Envíame lo que tengas. Si los números cuentan una historia, la descubriré. Tras colgar, Thompson añadió. Para este nivel de análisis,
Hablaremos de entre 15.000 y 20.000 dólares en honorarios de contabilidad antes del juicio. Cueste lo que cueste, respondí. Quiero cada dólar robado documentado con evidencia suficiente para un tribunal de apelaciones. Thompson creó una línea del tiempo en su blog. Desde este momento, asumimos que Laura estará observando cualquier señal de que planeas algo. Nada inusual. Ningún mensaje innecesario. Ninguna pista para nadie. Debe creer que aceptaste la derrota. Lo miré directamente. He pasado 2 años viéndola manipular a mi familia. Puedo pasar 2 meses viéndola caminar hacia una trampa. Asintió, satisfecho. Cuando acepte sus términos mañana, debe sonar derrotada. ¿Puedes hacerlo? Ejercí derecho antes de que Laura naciera. Sé controlar una sala de audiencias. Puedo controlar una llamada telefónica. Repasamos el plan una vez más. Mañana, falsa capitulación. Próximos 30 días. Laura presenta su reclamación de la casa. Yo aparento alejarme de los asuntos de la herencia. En privado, Crawford rastrea los 340.000 dólares, verifica que los recibos son falsos y arma el análisis contable completo. Día 45. El tribunal aprueba la reclamación de Laura. Día 46. Presentamos la demanda por fraude con una moción para congelar todos sus activos. Cuando presentemos esta demanda, dije mientras guardaba los documentos en el maletín, quiero que la notifiquen de la forma más pública legalmente posible. Entrega personal en su lugar de trabajo, dijo Thompson sin dudar. Exacto. Quiero que todos sepan lo que hizo. La expresión de Thompson tenía algo parecido a satisfacción, el gesto de un abogado que acaba de encontrar el argumento ganador. Entonces así lo haremos. Salí de su oficina a las 3:30, conduje a casa bajo una luz de tarde que parecía más brillante que en semanas. Mañana por la mañana llamaría a Laura y entregaría mi rendición. Mi voz sonaría cansada, vencida, la de una madre demasiado destrozada por el duelo para luchar contra las maniobras legales de su nuera. Pero esa noche tenía evidencia. Tenía estrategia. Y tenía exactamente lo que mi hijo me había dejado, los medios para hacer que Laura pagara por todo lo que le había robado a nuestra familia. A la mañana siguiente de mi reunión con Thompson hice la llamada que Laura estaba esperando. Me senté en mi mesa de cocina, el teléfono en la mano, el café enfriándose en la taza a mi lado. Afuera, la luz temprana de marzo se filtraba entre los pinos, proyectando sombras largas en el jardín. Dentro, me preparé para interpretar la actuación más convincente de mi carrera legal. Laura respondió al segundo timbrazo, su voz cargada de una ansiedad apenas contenida. Espero que hayas tenido tiempo de pensar racionalmente en mi oferta. Hablé con mi abogado, respondí dejando que mi voz sonara algo ronca, como si el cansancio me hubiera desgastado. Dice que pelear esto sería costoso e inútil. Una pausa. Ella esperaba más resistencia. Quería el placer de la discusión. Al no recibirlo, su tono se suavizó en una falsa simpatía. Thompson tiene razón. No quiero que esto se vuelva contencioso, Norberta. Por el bien de las niñas. Mi mano libre se cerró en un puño bajo la mesa, pero mi voz sonó perfectamente derrotada. ¿Las niñas? Sí. Firmaré los documentos necesarios. Sé que Nelson habría querido que manejáramos esto con madurez. Nunca le gustó el conflicto. Nelson quería muchas cosas, respondió ella, dejando escapar un filo calculado antes de retomar su tono suave. Estoy cansada, Laura, dije. Cansada de todo esto. Mi abogado enviará el papeleo esta semana. Gracias por ser razonable. Colgué sin responder, dejé el teléfono sobre la mesa y me permití un solo segundo de satisfacción. Ella se lo había creído por completo. En un plazo de 2 días, Laura presentó su reclamación formal de sucesión. Los documentos del tribunal llegaron por correo, sobres gruesos con sellos del condado de Multnomah. Su firma en la petición reclamando la propiedad conyugal en copropiedad.
Extendí las páginas sobre mi mesa de cocina, subrayando frases que contradecían directamente los correos electrónicos que Nelson había recopilado. Thompson llamó esa tarde. Se está moviendo rápido. Solicitó audiencia acelerada para principios de abril. ¿Eso es desesperación o codicia? Probablemente ambas, respondí. Déjala apresurarse. Las prisas generan errores. Crawford encontró algo más, continuó Thompson. El rastro del dinero lleva a Saúl y no es bonito. ¿Qué tan no bonito? Nivel evasión fiscal. Del tipo que atrae atención federal. A mediados de marzo conduje hasta Portland para reunirme con Crawford en una cafetería del centro. De esas con ladrillo expuesto y arte local en las paredes. Deslizó una memoria USB entre nuestras tazas de café. Todo está aquí, dijo. El rastro del dinero, las empresas fantasma, las implicaciones fiscales. Es irrefutable. Guardé la unidad sin revisarla. Los $340.000 fueron a Saúl en 3 transferencias a lo largo de 4 meses. Compró propiedades mediante sociedades de responsabilidad limitada, revendió 2 y nunca reportó las ganancias de capital. Estimación conservadora, debe al IRS unos $85.000 en impuestos atrasados y sanciones. ¿Puede documentarse sin revelar nuestro caso? Ya está hecho. Un resumen limpio. Sin conexión contigo ni con el fraude del divorcio. ¿Quieres que lo envíe a algún sitio? Yo me encargaré de distribuirlo. En una tienda FedEx de Bend al día siguiente, copié el informe financiero de Crawford, eliminé cualquier información que pudiera identificarme a mí o al despacho de Thompson y lo coloqué en un sobre dirigido a la División de Investigación Criminal del IRS, línea de denuncias. Lo envié desde un buzón público del centro. Sin huellas en el rastro. Que el gobierno haga lo que mejor sabe hacer, le dije a Thompson después, encontrar dinero que no fue declarado. A finales de marzo pasé por la casa de Nelson y vi un cartel de venta de bienes en el jardín delantero. Aparqué media cuadra más abajo, con el motor encendido, y observé a desconocidos sacar las pertenencias de mi hijo. En el día de Acción de Gracias, mi hija siseó entre dientes, «Cállate, viejo. A nadie le interesan tus historias». En un instante, todo cambió. Me levanté, me fui, bloqueé el acceso a las cuentas, cancelé su hipoteca y abandoné el país. La traición es algo sencillo. Las consecuencias no lo son. Al día siguiente, mi teléfono mostraba 104 llamadas perdidas. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El tenedor tembló apenas en mi mano. No lo suficiente para que alguien en la mesa lo notara, pero yo lo sentí. Para allá, viejo. A nadie le importan tus historias. Estamos aquí para celebrar, no para escuchar tus días de gloria. La voz de Connie cortó el comedor como una lámina de metal desgarrándose. Las 3 amigas que había invitado, cuyos nombres ya había olvidado, de pronto encontraron sus platos fascinantes. Ralph, mi yerno, sonreía mirando su teléfono, los pulgares deslizando la pantalla. El cadáver del pavó estaba entre nosotros, casi completamente deshuesado. Yo había estado hablando de 1985, de los $800 que reuní para alquilar mi primer espacio en Fletcher Autoworks, del gerente del banco que se rió en mi cara. Estaba a mitad de explicar cómo dormí en el taller aquel primer invierno para ahorrar en renta cuando ella me interrumpió. Ahora el silencio me presionaba los oídos. Dejé el tenedor con cuidado, miré a mi hija. Su rostro mostraba pura irritación, mandíbula tensa, ojos entrecerrados. No había vergüenza por hablarme así frente a invitados. No había arrepentimiento, solo molestia porque yo había interrumpido el ritmo de su cena de Acción de Gracias. La cena que yo había hecho posible, en la casa que yo había hecho posible. Me puse de pie despacio, mis rodillas crujieron. 67 años arrastrándome bajo autos, levantando motores, arrodillado sobre concreto. Tomé mi chaqueta del respaldo de la silla y me la puse con movimientos deliberados y tranquilos. ¿A dónde vas?
preguntó Connie con un tono más agudo. Aún no hemos comido el postre. Caminé hacia la puerta principal. Detrás de mí, Ralph le susurró algo al hombre sentado a su lado. Alcancé a oír parte. Por fin. El tipo nunca sabe cuándo dejar de hablar. La puerta se cerró con un clic suave, no un portazo. No les regalaría eso. Afuera, el aire de noviembre atravesó mi camisa. Como siempre, había estacionado en la calle. La F-350 gris carbón de Ralph ocupaba casi toda la entrada. Esa camioneta costaba más que mis primeros 3 autos juntos. Financiada, por supuesto. Con Ralph todo era financiado, apalancado, pedido contra el mañana. Pasé junto al nuevo paisajismo que Connie había instalado el mes anterior. Arces japoneses, piedra importada, luces que hacían que todo el jardín delantero brillara como una portada de revista. Me había enviado fotos por mensaje, luego mencionó que al paisajista aún había que pagarle. $2.200. Envié el cheque esa misma tarde. El vino que llevé seguía sin abrir sobre su encimera de granito. Una botella de $40, la bolsa de regalo con el marco plateado antiguo, del estilo que Connie admiraba en los escaparates cuando era pequeña. Probablemente aún estaba donde lo dejé, junto a la puerta. Mi coche arrancó al primer giro de llave. Un Camry de 20 años, mantenido como equipo quirúrgico. Me alejé del bordillo viendo la casa hacerse pequeña en el retrovisor. La luz cálida salía de todas las ventanas. Dentro, seguramente ya habían retomado su conversación. Quizá alguien cortaba el pastel de calabaza. Tal vez ya se habían olvidado de que yo había estado allí. Las calles de Jacksonville pasaron, centros comerciales, semáforos, la misma ruta que había conducido cientos de veces hacia esa casa. Su casa. La casa por la que llevaba pagando desde 2018. $2.400 cada mes, retirados automáticamente de mi cuenta el día 15. 72 pagos. Guardé cada resumen. Mi conjunto de apartamentos se veía desgastado bajo las luces de la calle, la pintura pelándose en las barandillas, grietas en el estacionamiento con maleza asomando. Vivía allí desde hacía 11 años, lo suficiente, limpio, cómodo. Todo lo que necesitaba era un dormitorio, un baño y una cocina que casi no usaba. Todo lo demás era extra. Subí las escaleras al segundo piso, abrí la puerta y entré. No encendí la luz enseguida. Me quedé de pie en la cocina oscura dejando que mis ojos se acostumbraran. El refrigerador zumbaba a través de la pared. La televisión del vecino murmuraba. Cuando por fin encendí la luz, el fluorescente inundó el pequeño espacio. Fui directo a mi oficina en casa. En realidad, solo el segundo dormitorio, apenas suficiente para un escritorio y un archivador. El cajón inferior del archivador se atascaba como siempre. Lo tiré 2 veces hasta que abrió. Carpetas Manila organizadas por año. Las saqué todas y las llevé al escritorio con ambos brazos. Estados de la hipoteca, registros de transferencias bancarias, capturas de pantalla de mensajes de texto que imprimí y feché. Un bloc legal donde había anotado cada solicitud, cada emergencia, cada crisis que requería mi chequera. Extendí todo sobre el escritorio en orden cronológico. De 2018 al presente. Los pagos de la hipoteca formaban la base, limpios, automáticos, nunca atrasados. Pero alrededor estaban los extras, el tratamiento de emergencia de la muela, la falta en el impuesto a la propiedad, el préstamo comercial de Ralph que salió mal, el nuevo sistema de aire acondicionado, la oportunidad de inversión de Connie que desapareció, los costos del refinanciamiento cuando bajaron las tasas y quisieron sacar capital para renovaciones. Abrí mi portátil, esperé a que despertara, creé una nueva hoja de cálculo y comencé a ingresar los números de los estados de cuenta. Columna A, fecha. Columna B, descripción. Columna C, monto. Columna D, total acumulado. Los números subían, 12.000, 35.000, 68.000, 115.000. Mi teléfono estaba junto al teclado. Lo tomé y revisé mensajes recientes de Connie.
Hace 3 semanas. Papá, ¿puedes cubrir este mes? La comisión de Ralph se retrasó. Hace 2 semanas. Se rompió el lavavajillas. Guy dice que cuesta 800 reemplazarlo. ¿Puedes enviarme dinero por Venmo? El martes pasado. Te envío el enlace del vino para Acción de Gracias. Algo bonito por una vez. Dejé el teléfono, abrí el cajón del escritorio y saqué una libreta de cuero con hojas gruesas color crema. La había comprado en una venta de herencia años atrás. Nunca le había encontrado un uso. Ahora parecía el momento adecuado. Destapé un bolígrafo y escribí en la parte superior de la primera página, 15 de diciembre. Debajo comencé una lista. Frases cortas, acciones claras, cada una simple, ejecutable, definitiva. Cuando terminé, miré la hora. Casi medianoche. Tomé el teléfono otra vez, avancé por mis contactos hasta la W. Wayne Henderson. No. Walter Price. No. Ay. Nelson Webb. Señor Thompson, creo que ha habido un malentendido. Tengo amigos en Portland que conocen a Norberta y podrían ayudar a mediar esta situación de manera informal. La voz de Thompson se volvió plana. ¿Está sugiriendo una resolución extrajudicial de un litigio pendiente? Estoy sugiriendo que quizá la anciana no entiende lo que está empezando. La gente podría salir lastimada en batallas legales. Esta llamada está siendo grabada. Cualquier otro contacto que constituya intimidación será remitido al tribunal. Buen día, señor Weaver. Thompson me envió la transcripción esa tarde. Yo estaba leyendo en mi estudio, la luz de la tarde inclinándose a través de las ventanas. Agrégalo al expediente, dije. Que siga cometiendo errores. No se da cuenta de que has construido casos durante 35 años, comentó Thompson. No, respondí, dejando mi libro a un lado y mirando hacia las montañas. Él pensó que yo era solo una madre de luto. Está aprendiendo la diferencia. Durante los siguientes 3 meses, la maquinaria legal siguió avanzando. Laura y Saúl descubrieron lo que 35 años de experiencia jurídica parecían cuando se convertían en un arma. El juicio se extendió durante 3 meses, de mayo a julio. Asistí a cada audiencia, sentada en el mismo asiento detrás de la mesa de Thompson, observando la maquinaria de la justicia procesar la evidencia con rigor institucional. Lo que comenzó en febrero con el funeral de mi hijo alcanzó su culminación en una sala de audiencias de Portland, donde la verdad se medía en documentos, testimonios y precedentes. A inicios de mayo, Crawford subió al estrado. El perito forense se acomodó con la confianza de quien deja que su trabajo hable por sí mismo. Thompson lo guió a través de su análisis mientras el informe de 47 páginas aparecía en las pantallas de la sala. Explique al tribunal lo que descubrió respecto a las transferencias de octubre de 2022. Rastreé $340,000 que salieron de la cuenta conjunta 4782 hacia la cuenta personal de la señora Weaver, 6193, y luego, en 3 transferencias posteriores, hacia cuentas controladas por Saúl Weaver, respondió Crawford con precisión profesional. El momento, 6 meses antes de presentar el divorcio, demuestra premeditación. El abogado de Laura, Marcus Webb, se levantó para el contrainterrogatorio. ¿No podrían estas transferencias tener explicaciones legítimas? No, respondió Crawford sin vacilar. Los fondos se movieron en secreto, durante el matrimonio, hacia el hermano de la esposa, quien los usó para inversiones no declaradas. No existe una explicación legítima que encaje con este patrón. Observé el rostro de Laura cuando Crawford exhibió los recibos falsificados junto a presupuestos auténticos de contratistas. El juez se inclinó hacia adelante, las gafas de lectura brillando bajo la luz. Su dedo recorrió discrepancias en firmas y tipografías. Su expresión cambió. El escepticismo profesional se tornó en algo más severo. A mediados de mayo, Thompson presentó evidencia inesperada, registros escolares. La maestra de Emma ofreció una declaración que fue leída en la sala.
La señora Weaver se acercó a mí en septiembre de 2023 y afirmó que su suegra no debía tener contacto con las niñas debido a comportamientos preocupantes y problemas de salud. No proporcionó documentación, pero fue muy insistente. Thompson presentó mis expedientes médicos como exhibición R. Su señoría, aquí se demuestra que no existe condición de salud que justifique tales restricciones. El juez tomó nota. El tribunal anota esta discrepancia, indicó, tras 3 meses de audiencias. Vi cómo Laura se deterioraba. Mayo, desafiante, convencida de que Webb desacreditaría la evidencia. Junio, nerviosa, susurrando desesperada entre sesiones, su certeza desmoronándose. Julio, con ojeras profundas, los hombros caídos, la encarnación física de alguien que reconoce la derrota. A mediados de junio llegaron noticias de Thompson. La investigación criminal del IRS había acusado a Saúl por evasión fiscal. La denuncia anónima de marzo había iniciado una auditoría completa que reveló $340.000 en ganancias de capital no declaradas provenientes de especulación inmobiliaria. Saúl enfrentaba $85.000 en impuestos atrasados más sanciones y posibles cargos criminales. Su abogado contactó a Thompson intentando negociar. Si Saúl testifica contra Laura, ¿podría coordinarse una recomendación de sentencia? La respuesta de Thompson fue breve. No estamos interesados en el testimonio del señor Weaver. Tenemos evidencia suficiente. A finales de junio, con el caso derrumbándose, Webb se acercó a Thompson con una propuesta de acuerdo. Laura devolvería $200.000 si retirábamos los cargos por fraude. Thompson me presentó la oferta en una cafetería de Portland. Ambos sentados junto a la ventana, la luz de media tarde inclinándose sobre la mesa. Ofrece $200.000 para cerrar el caso. Esto terminaría todo ahora. Ella robó $340.000. Falsificó documentos judiciales. Me apartó de mis nietas con mentiras, respondí mirándolo fijamente. ¿Qué parte de eso merece un acuerdo? Estoy obligada a presentarte todas las ofertas de conciliación, admitió Thompson. Pero coincido contigo. La tenemos. Entonces terminemos esto. Juicio completo. La primera semana de julio, la jueza Morrison emitió su veredicto. La sala estaba casi vacía. Solo los abogados, las partes y la taquígrafa. Leyó un dictamen de 23 páginas, su voz cargada de autoridad institucional. Este tribunal determina que la conducta de la señora Weaver constituyó fraude deliberado. La transferencia de $340.000 desde cuentas conyugales fue calculada para privar al fallecido de bienes comunitarios. La presentación de recibos falsificados de remodelación ante el tribunal de divorcio constituye perjurio. La manipulación de la custodia infantil mediante acusaciones falsas demuestra desprecio por las obligaciones legales y familiares. Laura permaneció rígida en su asiento, las manos entrelazadas sobre la mesa. La señora Weaver debe pagar restitución de $340.000, daños estatutarios de $120.000, costos judiciales de $35.000 y honorarios del abogado demandante por $25.000, totalizando $520.000. El mazo cayó. Laura se estremeció. Yo exhalé despacio, la única señal de respuesta. Asimismo, continuó la jueza, la propiedad en Maple Drive número 2847 será vendida mediante subasta supervisada por el tribunal para satisfacer esta sentencia. En un plazo de 2 semanas, un corredor designado por el tribunal puso la casa en venta. Venta forzosa con nubes legales sobre el título. Solo atrajo cazadores de oportunidades. El valor de mercado era $680.000. La oferta más alta llegó a $590.000. Webb alegó que era demasiado poco, pero la respuesta de la jueza Morrison fue firme. La señora Weaver creó esta situación mediante fraude. No puede quejarse ahora por las consecuencias. Venta aprobada. Después de pagar mi sentencia de $520.000, a Laura le quedaron $70.000. Menos los $28.000 de honorarios de su abogado, terminó con $42.000 de una casa que valía $680.000.
Thompson y yo nos detuvimos en el estacionamiento del tribunal tras la audiencia final. El calor de julio se elevaba del asfalto. Entonces, ¿está hecho? Está hecho. La casa se vende, tú recibes tu compensación y ella se queda con lo que queda, que no será mucho. Aún es más de lo que merece. Quizá, dijo Thompson, entrecerrando los ojos hacia la luz. Pero jamás olvidará esta lección. Agosto trajo el capítulo final. A inicios de agosto, la venta de la casa quedó finalizada y los fondos se liberaron. Me senté en la sala de juntas del despacho de Thompson, un cheque de caja por $520,000 guardado en mi maletín. La culminación de 5 meses de guerra legal. Lo que sentí no fue triunfo ni tristeza, solo cierre. Ahora venía la parte que realmente importaba. Deslicé una lista escrita a mano sobre la mesa pulida. Fideicomiso educativo, $200,000. Petición de visitas, derechos estándar para abuelos. Quiero ambos presentados esta semana. Thompson revisó mis notas. Vas a poner $200,000 en un fideicomiso educativo para tus nietas, pero Laura no tendrá acceso ni control. Correcto. El fideicomiso paga directamente a las escuelas. Rebecca y Emma se benefician. Laura, no. Ella impugnará esto. Que lo intente. Después de cometer fraude y perder en el tribunal, no tiene ninguna credibilidad. Además, es mi dinero según la sentencia. Puedo hacer con él lo que considere. La oficina de Thompson coordinó con un abogado especializado en fideicomisos. En un plazo de 3 días, quedó constituido el fideicomiso educativo Nelson Green. $200,000 de capital, estructurados para pagar matrícula, libros y alojamiento directamente a instituciones acreditadas. Rebecca y Emma eran las beneficiarias. Laura quedaba explícitamente excluida de cualquier rol como administradora. La documentación del fideicomiso incluía una fotografía de Nelson y una carta que yo había escrito. Tu padre quería que tuvieran todas las oportunidades. Esto asegura que, sin importar lo que pase alrededor, su educación esté protegida. El Tribunal de Familia, tras revisar la evidencia del juicio por fraude que demostraba las acusaciones falsas de Laura, concedió derechos estándar de visita para abuelos, 2 fines de semana mensuales, festivos alternados y 2 semanas cada verano. El abogado de Laura no lo impugnó. No le quedaba credibilidad alguna. La primera visita quedó programada para el 18 de agosto. Thompson recibía informes por vías legales sobre la situación de Laura. Sus $42,000 provenientes de la venta de la casa, menos las facturas legales restantes, la habían dejado con aproximadamente $14,000. Se había mudado a un estudio. Su gimnasio había cerrado durante el juicio, mala publicidad derivada del caso de fraude. El negocio inmobiliario de Saúl estaba en bancarrota. Su reputación, destruida. Algunas personas pensarían que es demasiado duro, observó Thompson. Algunas personas no vieron enterrar a su hijo en soledad porque su exnuera envenenó a sus nietas contra su familia, respondí. Algunas personas no pasaron 2 años preguntándose por qué sus nietas dejaron de llamar. No te estoy criticando, dijo Thompson, solo lo menciono. Lo sé, y agradezco que lo consideres, pero estoy en paz con todo esto. A finales de agosto, conduje hasta el cementerio donde estaba enterrado Nelson. El lugar estaba en silencio, solo el viento moviéndose entre robles viejos, la luz del sol filtrándose en tonos verdes a través de las hojas. Llevé una fotografía de los procedimientos judiciales y la documentación del fideicomiso con los nombres de Rebecca y Emma bien visibles. Me arrodillé junto a la lápida, granito, sencilla, con su nombre y fechas. Puse la mano sobre la superficie fría. Cumplí la promesa que te hice, hijo. Laura pagó por lo que hizo. Cada dólar que robó. Cada mentira que dijo. La casa que tanto quería ya no existe. El dinero que escondió ha vuelto. El viento se movió entre los árboles, sonando casi como respiración. Y lo más importante, las niñas están protegidas. El fideicomiso que tú hubieras querido para ellas, ya existe.
$200.000 para su educación. Laura no puede tocarlo. No puede manipularlo. No puede quitárselo. Coloqué la fotografía contra la lápida, la aseguré con una piedra lisa para que no se la llevara el viento. Las veré en 2 semanas. Les hablaré de ti. Del verdadero tú, no de la versión que ella les contaba. Sabrán que su padre fue un buen hombre que las amaba. Me puse de pie, retrocedí un paso, guardé un momento de silencio y luego regresé a mi camioneta sin mirar atrás. Esa tarde, mi teléfono sonó. El nombre de Laura apareció en la pantalla. Lo observé durante 3 timbres, recordándolo todo: su manipulación, sus mentiras, su avaricia, su desprecio, los años en que me negó el acceso a mis nietas. Sonó una 4ª vez. Una 5ª. Contesté. Norberta, por favor, te lo ruego. Su voz sonaba rota, desesperada. Lo perdí todo. Apenas puedo. Tú tomaste $340.000 que no eran tuyos. Falsificaste documentos. Mentiste ante tribunales y escuela sobre mí. Mantuviste a Rebeca y Emma alejadas de su abuela durante 2 años. ¿Qué exactamente crees que te debo? Las niñas necesitan. Las niñas tienen un fideicomiso que pagará su educación hasta estudios de posgrado si lo desean. Tienen una abuela que volverá a formar parte de sus vidas. Tienen lo que necesitan. Tú tienes lo que te ganaste. Pero soy su madre. Y seguirás siendo su madre. Pero jamás volverás a usarlas como herramienta ni a mentir sobre su familia. Hemos terminado, Laura. Para siempre. Corté la llamada. Luego, con calma, abrí su contacto, seleccioné bloquear y confirmé. La pantalla mostró Laura Weaver bloqueada. Dejé el teléfono y regresé a mi estudio. Afuera, el atardecer de finales de verano pintaba el cielo en tonos ámbar y rosa. Mi jardín mostraba el crecimiento de meses de cuidado, el mismo trabajo que había realizado mientras construía mi caso, mientras observaba cómo la justicia avanzaba con su paciencia institucional. En mi escritorio reposaban la confirmación del fideicomiso, la orden judicial otorgando visitas y una fotografía de Rebeca y Emma de años atrás, cuando Nelson estaba vivo y la familia era un todo. Abrí mi diario, tomé una pluma y escribí. 28 de agosto de 2025. El asunto legal ha concluido. 5 meses desde el funeral de Nelson hasta la sentencia final. Laura pagó $520.000 en restitución y daños. Saúl pagó $85.000 al IRS. Ambos aprendieron que robar tiene consecuencias. El fideicomiso educativo Nelson Green está establecido, $200.000 asegurando que mis nietas puedan estudiar lo que quieran. El tribunal ha otorgado derechos de visita. Mañana veré a Rebeca y Emma. Les hablaré de su padre. La justicia no fue rápida, pero fue completa. Eso es suficiente. Cerré el diario, devolví la pluma a su soporte y apagué la lámpara del escritorio. El estudio quedó en penumbra, iluminado solo por la luz ambiental que entraba por las ventanas. Me levanté de la silla y crucé el umbral hacia el resto de mi casa, hacia el resto de mi vida. Detrás de mí, el estudio quedó vacío y ordenado, listo para lo que viniera después. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.